Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo webinar del año sobre los jales mineros. Este es un tema relevante para nuestros clientes y para Grupos Ecoban, pues es un servicio nuevo que ya está acreditado y aprobado y listo para comenzarlo a trabajar con todos ustedes. Bueno, antes de comenzar, quisiera comentar cómo es nuestra dinámica para quienes es la primera vez tomando un webinar con nosotros. Al término de la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que es importante que escriban todas sus dudas en el chat para que nuestros ponentes puedan responderlas. También pueden levantar la manita y hacer sus preguntas directamente y con mucho gusto el ponente responderá. Bueno, pues para mí es un gusto presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Ella es la ingeniero Claudia Guzmán Jaramillo. Ella es egresada de UPIBI como ingeniero ambiental. Cuenta con 17 años de experiencia. Es signatario acreditado y aprobado ante Profepa y actualmente trabaja en Grupos Ecobam como gerente de calidad. También tenemos a el ingeniero Cristian Flores Nava. Él es egresado de Siquie como ingeniero químico industrial. Cuenta con 4 años de experiencia en el giro y es signatario acreditado y aprobado por Profepa. Actualmente trabaja en Grupos Ecobam como coordinador de muestreo de residuos. Bueno, pues le cedo la palabra a los ingenieros. Espero que este webinar sea de su interés y resuelva todas sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlene, por la presentación. Gracias a ustedes también por confiar en Grupos Ecoban para poder hablar acerca de este tema. Voy a permitirme el compartir la presentación. Un momento, por favor. Para poder iniciar, vamos a hablar un poquito de lo que antecede al problema que tiene que ver con los jales mineros. Mi compañero Cristian es quien les va a explicar la norma 141 Semarnat 2003. En mi caso, voy a hablar acerca de todo lo que antecede a la problemática ambiental y pues todo lo que tiene que ver con los metales. Entonces, bien, vamos a comenzar hablando un poquito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mí me gusta mucho hablar de este tema cuando hablamos de normas y de legislación, pues porque de aquí se desprende lo que nosotros conocemos actualmente. El artículo cuarto, párrafo sexto, nos dice que todas las personas que vivimos en México tenemos derecho al acceso al agua para uso personal y también para uso doméstico. Esto en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, es decir, que puede conseguirse y alcanzarse. Y esto debe ser garantizado por el Estado. El artículo cuarto, párrafo quinto, nos dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para desarrollar su bienestar. Y esto es un derecho humano que es declarado en nuestra Constitución en el año 1999. Estos artículos, más otros más y tratados que firma México a nivel internacional, pues dan pie a que se creen leyes o la legislación que conocemos actualmente junto con la normatividad, como es la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que la conocemos como Ley GEPA, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la demás normatividad que se vincula al control y la prevención de la contaminación, por ejemplo, en cuerpos receptores de residuos y específicamente lo que nos pues implica hoy que es los jales. Y es que todo está completamente interrelacionado, ¿sí? El ciclo hidrológico, por ejemplo, nos permite visualizar cómo es la interacción del agua entre las plantas, el suelo y otros elementos. El agua cubre un viaje a través de la superficie y del subsuelo. Bueno, se desprende de ella y un viaje que puede ser de varios kilómetros, dependiendo el estado en el que se encuentre, sólido, líquido o gas. Por ejemplo, cuando viaja en estado gaseoso, pues es mucho más rápido el viaje, puede abarcar kilómetros en un día, pero cuando está como agua subterránea, pues la movilidad es mucho más lenta y pueden ser pocos kilómetros o casi nada cuando está en los acuíferos, ¿sí? Dependiendo del tipo de acuífero también. Estos factores, o más bien todo esto va a estar implícito debido a factores como la temperatura y el estado en que se encuentra, como ya lo habíamos comentado. Como podemos ver en este ciclo, pues la infiltración del agua hacia el suelo para nuevamente ir al agua subterránea, pues puede arrastrar, bueno, puede ser por la lluvia y por otras actividades y consigo puede arrastrar materia orgánica, nutrientes, pero también otros elementos que sean considerados como tóxicos y que en su momento puedan contaminar
no solamente los cuerpos de agua subterráneos o que están también a nivel superficial, sino también el suelo. Y justamente el suelo pues se va a clasificar como un sistema abierto que va a recibir y aportar energía de la atmósfera y también del agua. El suelo se puede considerar el soporte para el ser humano. ¿Por qué? Porque va a brindar servicios, entre ellos, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, otras actividades, pero también las construcciones en las que el hombre vive y también pues trabaja. Por eso la contaminación del suelo presta gran importancia porque pues puede ser por varios factores. El primero puede ser que sea por endógeno, es decir, que los materiales minerales que se encuentran en el suelo se transforman y puede ser que generen en grandes concentraciones de sustancias tóxicas, si es que así fuera el elemento. Y también puede ser por contaminación antropogénica, es decir, que las actividades del hombre derivan en elementos que son dañinos para el suelo. El suelo en sí va a tener una capacidad de autodepuración. Esto dependiendo de la concentración que tenga de nutrientes, que tenga de materia orgánica y también otras características como lo son la porosidad, la oxigenación que pueda pasar a través de él, etcétera. Pero cuando hay elementos que están en grandes concentraciones que ya no puede depurar, pues entonces esto va a derivar en problemas ambientales, ¿sí? Y de salud pública. Los metales y metaloides, justamente que son también regulados para los jales mineros, son elementos que se van a encontrar de forma natural en el suelo, ¿sí? Pero también pueden ser añadidos por las actividades del hombre. Los metales son estructuras atómicas muy compactas con fuerzas de atracción muy fuertes que los hacen difícil de romperlos. Y las características que van a tener, pues los hacen de interés para la ciencia y la tecnología. Van a ser opacos con buena reflexión de luz, van a ser buenos conductores térmicos, forman aleaciones con otros metales. Por ejemplo, el acero en aleación es una aleación del hierro con el carbono. Van a ser también conductores de electricidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición, dúctiles o maleables y forman sales con no metales. En el caso de los metaloides, se consideran que exhiben un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales y van a ser muy variados en cuanto a su apariencia y su forma y color. Esto, por ejemplo, dependiendo del estado alotrópico, que es una característica que depende de la estructura molecular y que eso hace que tengan varias presentaciones, por denominarlo de alguna forma. Van a ser también brillantes o opacos, semiconductores térmicos, semiconductores de electricidad, reactivos y raros en la naturaleza. Ejemplos de ellos, el cobre para los metales y el cuarzo para los metaloides. Los metales también van a ser esenciales para los metales van a ser también vitales para los procesos biológicos de los seres vivos. En su caso, si rebasan niveles adecuados o si existe deficiencia de ellos, pues se van a producir efectos adversos a la salud. Algunos ejemplos de metales que son esenciales para la vida son el cromo y el hierro, el zinc, el potasio, el sodio, entre algunos otros más. Metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. Una vez emitidos al medio ambiente, principalmente por actividades como la industria minera, pues van a permanecer en el ambiente durante cientos de años, contaminando suelo y también plantas y a su vez también tejidos orgánicos. Además, la concentración de los metales puede en los seres vivos puede aumentar a lo largo de la cadena alimentaria. A ver, las partes. Por favor, si nos apoyan cerrando micrófono. Gracias. Por favor, si nos apoyan. Gracias. Algunos ejemplos de los daños que se pueden causar en el cuerpo humano pueden ser enfermedades respiratorias, daños al sistema nervioso, daños cardiovasculares, al intestino, al hígado, al vaso, etcétera. Esto va a depender de las concentraciones que se encuentren en el cuerpo, la forma en la que tengan contacto con nosotros y bueno, pues el cuerpo también tiene capacidad de autodepuración, pero cuando se exceden los niveles, pues evidentemente se dan estos problemas a la salud. En México existe una gran problemática en la actualidad
por sitios contaminados, principalmente por sustancias inorgánicas y también por sustancias orgánicas. Esto debido a actividades como la petroquímica, la disposición clandestina de residuos peligrosos que ya han sido clasificados como tales, pero que se ponen en lugares que no son los adecuados para su disposición final, por derrames accidentales de sustancias que pueden ser corrosivas, inflamables, etcétera, por derrames provocados por la ordeña indiscriminada de ductos y también, entre algunos otros, por las actividades de la industria minera. Y justamente la minería es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un yacimiento para explotar los recursos de una mina a través de la extracción de minerales que están acumulados en el suelo y en el subsuelo. Hay dos tipos de minería: a cielo abierto, en donde se ocupan pues grandes máquinas en la superficie de la tierra para poder extraer el mineral de interés económico, y las minas subterráneas, en las que pues evidentemente debajo de la superficie pues se lleva a cabo el proceso de extracción. Sin la minería, actualmente, pues nosotros no tendríamos el acceso a productos y servicios con los que hoy contamos. La importancia de los metales y su extracción es tal que a lo largo de la historia de la humanidad, pues han existido eras que se han denominado, por ejemplo, la edad de bronce y la edad de hierro. Actualmente la importancia de la minería es tal que se busca explotar yacimientos para obtener minerales que son de uso medicinal o de uso tecnológico, etcétera, como lo es, por ejemplo, el litio, que se utiliza también en las baterías. La industria minera en nuestro país tiene más de 450 millones de años. Esto debido a que México cuenta con abundantes recursos minerales, lo cual da pie a su gran tradición minera. Los principales yacimientos que se han explotado se encuentran en estados como Guanajuato, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Baja California, entre algunos otros. Esto por la presencia de minerales relacionados con hierro, cobre, plata, oro, entre algunos otros más. Y justamente al ser una actividad que data desde hace cientos de años, para mantenerse, pues se ha transformado. El avance de la tecnología de la industria minera a nivel mundial trajo a México a principios del siglo XX procesos como la flotación y como la cianuración, y lo que ha permitido que haya mayor extracción de los minerales de interés comercial. Sin embargo, esto a su vez ha generado todavía más cantidad de residuos que provienen de estos procesos, los cuales se denominan jales, y estos pues son depositados en presas de jales. Justamente las presas de jales es un sistema que recolecta todos los residuos del proceso minero, que una vez que ya se ha hecho la separación por los procesos que mencionamos, estos, como dijimos, pues se denominan jales. Y con el objeto de minimizar el riesgo y el impacto de estos residuos, los jales se canalizan justamente por tuberías y se depositan en una presa. Este líquido pues tiene que ser monitoreado de manera constante en cuanto a su nivel, la producción y la vida útil de la mina. El grado de peligrosidad de contaminación que se pueda ocasionar por el derrame de una presa de jales puede impactar y comprometer la seguridad hídrica, la alimentaria, económicamente también, así como la salud pública en los ecosistemas. Esto debido a que los jales, dependiendo de su concentración de los elementos que tengan como potencialmente tóxicos, pues pueden afectar de manera negativa el aire, el agua, la flora y el suelo, y esto, pues, en las regiones en donde se establezcan las presas o donde se ocupe el jal. La concentración de los de minerales de valor comercial por los procesos que ya mencionamos deriva en jales que pueden contener sulfuros metálicos, que estos en presencia de el aire van a generar oxidación y en presencia del agua pueden generar posible drenaje ácido. Este drenaje pues es una sustancia, una solución que va a tener valores de pH bajos, y a su vez también puede tener concentración de elementos potencialmente tóxicos como lo son los metales. Sin embargo, no siempre la oxidación de los sulfuros metálicos va a producir ácido, ya que la tendencia de los jales a generarlo va a estar en función del balance entre los sulfuros metálicos y los minerales que pueden
tienen la capacidad de neutralizar estos sulfuros metálicos, como lo son los carbonatos, los hidróxidos y los aluminosilicatos. En general, cuando la capacidad de neutralización exceda el potencial de generación de ácido, pues se va a consumir toda la se drenen del depósito de Jales, podrán tener un valor cercano al neutro en cuanto a pH. El principal problema ambiental asociado a los jales se relaciona con la dispersión de los mismos a su entorno. Como ya lo mencionamos, van a tener dos características principales en cuanto a peligrosidad, si es que las tuvieran. La primera es el drenaje ácido y la segunda es el contenido de sustancias potencialmente tóxicas, en este caso los metales. En las zonas lluviosas, la problemática ambiental se va a relacionar con el drenaje ácido cuando su dispersión se realice a través de escurrimientos superficiales, lo cual denominamos como dispersión hídrica. Y en el caso de las zonas áridas, se relaciona la problemática con la dispersión por el viento. Cuando están sólidos, principalmente ese es el problema. Cuando están sólidos hay viento y lo dispersa. Y entonces a eso le llamamos dispersión eólica. Aquí me gustaría comentar algo que nosotros vimos cuando empezamos a trabajar en la acreditación y posterior aprobación de este método para el muestreo. Nosotros, pues evidentemente teníamos que hacer prácticas en una zona donde hubiera jales. Entonces fuimos a una presa, tuvimos acceso, hicimos nuestras prácticas y justamente ahí, en ese lugar, pues está sólido. Es una presa que lleva muchos años ya ahí en ese lugar donde acudimos y nosotros pues llegamos temprano y como a las 3 de la tarde empezamos a notar que había muchísimo viento. Ya los jales ya eran pues ya estaban drenados, ya era básicamente polvo y entonces decidimos apurarnos y parar justamente porque notamos pues el riesgo que habría de comenzar a respirar aunque íbamos bien equipados. Pues notamos que había gente corriendo alrededor sobre la presa y también notamos que había pues algunos lugares donde se veía que hacían reuniones porque había por ahí botellas, había pues basura y se notaba. ¿Esto qué implica? Que a veces las personas, aunque estén cerca de una presa, no piensan en que puede haber un riesgo y el riesgo está por, insisto, los escurrimientos y también por la dispersión eólica. Bien, históricamente los jales generados han sido depositados alrededor de las minas, pues evidentemente si hablamos de que tienen en México al menos 450 años, entonces evidentemente no había un cuidado al medio ambiente y a la salud de los seres vivos. Entonces se colocaban en sitios en donde no había nada que cuidar. Sí, bueno, al menos no se buscaba cuidar que no hubiera contacto, los escurrimientos, etcétera. Actualmente en México no existe una estimación acerca del tonelaje de jales distribuidos en el territorio. Esta imagen que vemos aquí es extraída de la Semarnat, de una página de la Semarnat, en el que tiene un inventario preliminar de las presas de jales. Ellos clasifican o indican cuáles consideran activas. Por favor, ¿nos pueden apoyar cerrando el micrófono? Muchísimas gracias. Staff también si nos ayudan cerrando micrófonos, por favor, gracias. ¿Cuáles son inactivas? ¿Cuáles son activas? ¿Cuáles consideran como pasivos ambientales? ¿Cuáles inclusive como desconocidas? A lo largo de la República Mexicana. Se estima que en México existen un poco más de 80 almacenamientos de residuos mineros en operación, localizados principalmente en el norte y en el centro del país. Y no existe un inventario tal cual de la cantidad y la situación de las presas de jales que están inactivas, es decir, que aquellas que en algún momento pues ya cerraron operaciones, pero que no había normatividad para poderlas vincular. Hay algunas tesis, algunos estudios que inclusive buscan nuevamente ver si en los jales que están ya de años puedan todavía volver a extraer metales de interés económico, porque pues como dijimos, a principios del siglo XX es cuando inició la flotación y la cianuración en México, pero pues antes no estaban esos procesos y por ende son objeto de estudio algunos jales, viendo también la peligrosidad de los mismos. Y con la publicación de la norma oficial NOM 141 Semarnat 2003, las empresas mineras están obligadas
obligadas a depositar sus jales en presas diseñadas para reducir el riesgo para el medio ambiente y evidentemente también para la salud pública. A continuación, mi compañero Cristian va a explicarles un poco acerca de la NOM 141. Mucho gusto, yo soy Cristian Flores, soy coordinador del área de muestreo de residuos y como bien estamos en el tema de la NOM 141, Semarnat 2003. Em, Antes que todo y empezar a hablar de este tema, pues me gustaría enfocarlos más, que es bueno, más bien a este diagrama de flujo para identificar de un residuo peligroso. Tenemos un residuo, pero no identificamos qué es. Primero podemos ir a la norma 052, que tiene un listado de 5, más bien tiene 5 listados donde podemos identificar si ya es de manejo especial o no. Si no estuvieran dentro de este listado, tendríamos que preguntarnos nosotros de dónde proviene o qué es. Si es un lodo de petar, tenemos la norma 04 Semarnat 2002. Si es un aceite de transformador, tenemos para la identificación de difenilos por la norma 133 Semarnat 2000. Y si es un suelo contaminado, tenemos la norma 138 Semarnat. Dentro de este diagrama de flujo también llegamos a preguntarnos, ¿es un hall minero? Y para eso tenemos la norma 141. En dado caso de que no esté dentro de estas normatividades, podemos identificarlo por medio de un análisis CRETIP, que es corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, eh, explosividad y riesgo biológico infeccioso, para identificar si es un residuo peligroso o no. Ya entendiendo este diagrama de flujo, podemos entrar directamente a la norma 141, que es el tema que tenemos hoy en día. Em, Esta norma se hace a partir de que hay bastantes minas que dejan botado su hal minero. Entonces, la, la vida dentro de este ambiente, pues empieza a tener repercusiones. Por eso se hace esta norma que establece que el procedimiento para la caracterización de los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyectos, construcción, operación y posoperación de presas de jales. El objetivo de esta norma es establecer las especificaciones para la caracterización del HAL y la caracterización del sitio, así como los criterios para la mitigación de los impactos ambientales por la remoción de la vegetación para el cambio del uso de suelo. Asimismo, señala especificaciones y criterios ambientales para las etapas de preparación del sitio, proyectos, construcción, operación y posoperación de presas de jales para el monitoreo. Ok, prácticamente el objetivo es lo que les digo, ¿no? Que ya no haya algún riesgo dentro de este biosfera, donde hay mucha vegetación, hay cambios climáticos por lo mismo de la remoción. Entonces, para eso se hace esta norma. El campo de aplicación es de orden público y de interés social, así como de observancia obligatoria para los generadores de jales provenientes del beneficio minerales metálicos y no metálicos, exceptuando a los minerales radioactivos, y para las presas de jales que se construyan a partir de la fecha de entrada a vigor de la norma oficial mexicana que estamos viendo. Su fecha de entrada a vigor es el 13 de septiembre del 2004. Antes de eso, tenemos que decir que las presas de jales que estuvieron antes de esta fecha, em, pues ya no entran dentro de la obligación. Y las que empiezan a generar o las que estaban en uso son las que son de observancia para esta norma. Para esto hay que entender algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un HAL? Pues el HAL son los residuos sólidos generados en la operación primaria de separación y concentración de los minerales. Que estos se llevan dentro de la presa de Jales. ¿Qué es la presa de Jales? Pues es
Es una obra de ingeniería para el almacenamiento o disposición final de de los jales, cuya construcción y operación ocurre simultáneamente y viene de la planta de beneficio. La planta de beneficio es donde extraemos el material o el mineral que se está extrayendo de la mena y se separa de los residuos que no ocupamos dentro de esta mina. Eh, También tiene la peculiaridad de la presa que el exhibiado mantenerlo ahí o mandarlo para que se reutilice en algunas presas. El exhibiado es el líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción química, arrastre o percolación y que contiene disueltos o en suspensión componentes que se encuentran en los mismos residuos. Cuando, cuando llega a una mina, empieza a explorar. Entonces ahí encuentra el yacimiento. El yacimiento es el mineral que se encuentra en gran cantidad en una zona de concreto, en zona en concreto, perdón, y establece su explotación desde algún metal de interés. Se dice que es una mena de este elemento. La norma 141 se divide en dos partes, la caracterización del HAL y la caracterización del sitio. Ambas van a ser monitoreadas y, pues se van a tomar los criterios de preparación de sitios, proyectos, construcción, operación o post-operación. La evaluación del riesgo de la peligrosidad de los residuos mineros es de acuerdo a la caracterización del HAL. El monitoreo se va a llevar en base a a un muestreo. eh, para determinar o ver su constitución sus constituyentes tóxicos solubles, que son los metales o la generación de drenaje ácido bajo los métodos de balance ácido-base. La evaluación de la peligrosidad de los residuos mineros se va a encontrar una tabla de límites máximos permisibles dentro de la NOM 052 Semarnat 2005, donde se va a identificar los posibles elementos tóxicos que pueda tener ese HAL, que sería arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, plata, plomo y selenio. De igual manera, los límites máximos permisibles para la generación de ácido de drenaje ácido se va a encontrar dentro de la norma 141 Semarnat 2003 y va a hacer un drenaje ácido cuando el potencial de neutralización y el potencial de acidez sea menor a 1.2. Anexo 1 normativo. Procedimientos para la definición de peligrosidad de los residuos mineros. Para el desarrollo de la evaluación de la peligrosidad de los jales se debe considerar los siguientes aspectos. Para definir definiciones de diferentes menas de yacimiento, definición del proceso de beneficio y el manejo del jal de la presa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a tener, bueno, vamos a definir primero qué menas se van a extraer. Se va a definir cuánto tenemos de esa mena y cuánto tiempo se va a llevar esta extracción de esa mena. También para el muestreo de jales, va a ser aplicable para pruebas pilotos, proyectos nuevos, incorporación a nuevas reservas o que sean provenientes de operaciones diarias de la planta de beneficio actual de la unidad minera. El anexo normativo 1 nos dice el procedimiento para definir la peligrosidad del residuo minero. La información que necesitamos nosotros para llevar a cabo un muestreo, pues va a ser el tamaño de la mena en toneladas, como ya lo habíamos dicho, el tiempo que va a llevar de extracción de este metal o de este mineral de interés económico y pues obviamente también vamos a necesitar para un buen plan de muestreo las condiciones en las que se encuentra, dónde se encuentra y si se pueden mandar evidencias fotográficas para saber y hacer un buen plan de muestreo y
pues cuidar a nuestros técnicos siempre en cuestiones de seguridad sería lo mejor. Bueno, ya que nosotros determinando el tamaño de la mena y el tiempo que se va a llevar, tenemos una pequeña guía que viene dentro de la norma. Viene en el anexo 1 y es esta norma nos dice, más bien esta tabla nos dice que tenemos el tamaño de la mena y nos va a identificar cuántas muestras vamos a tomar de acuerdo a lo que se está extrayendo. En esta tabla habla, bueno, más bien viene una curva que está diseñada para que nos llevemos la representatividad de todo nuestro universo, de nuestro lugar donde estamos depositando nuestros jales. La norma también nos dice que eh, hay un número que debe ser mínimo, que es la curva, y se recomienda tomar mayor muestra para que sea representativo de este universo. No se recomienda tomar abajo de la curva. Por ejemplo, si tuviéramos una mena de 1 millón de toneladas, sería a 60 muestras. Cabe mencionar que de esas 60 muestras se va a hacer una compuesta para llevar a reducción hasta dejar una muestra de 2 kilos. También la toma de muestra puede ser directamente de la descarga o en presa. Cuando la tomamos de la descarga es con un balde o algo que tengamos, que sepamos de qué tamaño es para poderlo llevar a una mezcla con otras muestras compuestas. El muestreo va a ser aleatorio sistemático y va a ser considerando el horario y el volumen de la descarga. Para la toma de muestra en presas, vamos a dividir nuestra presa de JAL en unidades. Ya teniendo nuestra división, vamos a identificar y vamos a tomar por números aleatorios los cuadrantes para muestrear. Para esos, llevarlos a homogenizar y de ahí realizar el método de cuarteo hasta obtener 2 kilogramos más o menos. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención y pues vamos a continuar. Ujú. Muchas gracias. Pues continuaríamos con preguntas. Marlene. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat o por el contrario, pueden levantar la mano y hacer la pregunta directamente. Ok, pregunta Rocío Torreblanca. La norma 141 indica cuántos puntos de muestreo realizan para el análisis o de qué depende. Ok, bien, voy a permitirme compartir nuevamente la presentación. La norma tal cual solamente cuenta con un pequeño anexo normativo, que es el 1, y ahí describe. Esta norma en sí tiene, pues, es un poquito extensa porque, pues, da toda la regulación que tiene que ver con pues con lo que debe de cumplir para una presa, todo lo que se debe de monitorear, pero específicamente nos habla de anexos que se relacionan con el análisis, pero también con el muestreo. Específicamente para el muestreo realmente no define mucho, lo único que es, como lo explicó Cristian, pues nos da esta gráfica en la que nosotros por eso quisimos explicar lo que es una mena, para que se sepa qué es lo que nosotros sabemos, más bien la información que necesitamos para determinar el número de muestras, y debe ser la mena de interés económico. Es decir, porque en una mena puede haber varios metales, pero a nosotros nos interesa el que es de interés económico, que es el motivo de la explotación del yacimiento por el cual está operando la mena. Entonces, lo único que la norma nos dice es que vamos a tener este gráfico, y el mismo pues nos va a permitir decir con base en el tonelaje estimado que hay de la mena. Entonces, decir, hacemos la interpolación, como se los explicó Cristian, y con base en esto
tenemos que podemos muestrear hasta 500 muestras simples para hacer una compuesta. La única recomendación que hace la norma, también como lo comentó Cris, es que pues el número de muestras debe estar por encima de la curva. Aquí mismo lo dice, esta es extraída literalmente de la NOM 141, esta gráfica. Dice número recomendable, por debajo de la curva no recomienda. Y entonces todas estas muestras pues se toman como simples para hacer una sola compuesta. Eso sí lo indica la norma. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Leticia Ibarra, ¿con qué frecuencia se realiza el análisis de Jales? Como lo dice la norma, cuando hay bueno, más bien se realiza durante todo el tiempo que se está extrayendo la mena o el material de interés. Básicamente es durante, como lo comenta, toda la operación desde el proyecto, pues hasta que está operando y también una vez finalizado se monitorea también la presa. Correcto, muchas gracias. Pregunta Edgar Romero, ¿esta norma aplica para el caso de jales filtrados o secos, ya que estos no se disponen en una presa de jales tradicional o que son previamente detoxificados? Sí, bueno, sí aplica, porque aplica para todas las presas, más bien para todos los jales, porque es lo que intentamos llevar a disposición si es que necesita alguna disposición final. Sí, la norma también indica que las que son, todo lo que implica también de pruebas piloto, inclusive en alguna parte de la presentación, que es literalmente de la norma, dice que las pruebas piloto, proyectos nuevos, incorporación, nuevas reservas, eso también está implícito y nosotros tenemos que conocer esa información de dónde están para poderlo monitorear. Al final, los jales pues son los residuos de un proceso físico-químico que va a implicar cianuración, flotación y entonces pues puede generar digamos que algún daño si es que no se dispone adecuadamente. Por eso la caracterización es obligatoria. Muchas gracias. Pregunta de Leticia Ibarra. En la presentación mencionaron que se toma en cuenta el tiempo en el que se va a llevar la extracción del mineral. ¿Esa información cómo se relaciona para la toma de muestra? Ok, bien. Lo que pasa es que, bueno, así lo indica, como vemos aquí, nos pide que nosotros tomemos en cuenta esto. Teóricamente, la norma, o más bien este anexo normativo, no nos especifica, como comentaban hace rato, no especifica específicamente tiempos, ¿sí? No nos da tiempos para decir que cada cuánto se va a monitorear. Por interpretación y por acercamiento con la Profepa, entendemos que sí se tiene que operar o se tiene que monitorear durante toda la operación, pruebas piloto, como lo dijimos, e inclusive una vez cerrada para monitorear cómo está fluyendo si conserva sus características y que no haya ningún problema de infiltraciones por dispersión hídrica o la dispersión eólica, como lo comentamos también hace rato. Entonces, ¿en qué se relaciona en concreto el tiempo para saber durante el tiempo que se va a estar operando que se tendría que monitorear? Que básicamente tendríamos que sacar probablemente una muestra compuesta por año de operación para estar cumpliendo con el monitoreo que especifica esta norma. Esto lo aclaro, es por interpretación y por acercamiento con la Profepa, justamente para saber cómo podíamos interpretar la gráfica que acabamos de ver hace unos momentos, para interpretar cómo, bueno, estas muestras simples a lo largo de toda la operación o a lo largo de si es, a lo mejor se tenía que hacer, no sé, a lo mejor semestral, mensual, porque la norma no lo decía, entonces por eso nos acercamos, preguntamos y es así como lo interpretamos. Perfecto, muchas gracias. Igual, Leticia Ibarra, entonces el generador de HAL, entre paréntesis mina, ¿no tiene obligación de alguna frecuencia en específico? Claro. Pues no tiene obligación de alguna frecuencia, pero se recomienda por año en algunos momentos. También cabe mencionar que hay que analizar cuánta muestra tenemos.
Sí, como lo comentamos, en realidad la norma te orienta a que durante las pruebas piloto, la operación y también una vez que se concluye la operación de la mina. Entonces, eso mismo se interpreta como que tienes que estar monitoreando constantemente si genera drenaje ácido o si hay elementos potencialmente tóxicos, que son los metales. Entonces, te orienta, no dice específicamente cada cuánto vas a hacer el monitoreo, pero sí te dice que es durante toda la operación de la mina. Muchas gracias. Pregunta Iliana Paola. Entonces, ¿se toman muestras en diferentes meses y luego hacer compuesta? ¿O se puede hacer en un mismo día las tomas de muestra para luego hacer la compuesta? Ujú. Esto va a depender de varios factores de la accesibilidad al sitio, el tiempo en el que esté operando, etcétera. Entonces, puede ser distribuido durante meses o durante un periodo específico de tiempo. Esto va a depender porque no son solamente muestras superficiales, dependiendo, por ejemplo, ya cuando estamos directamente en la presa y tenemos un o jales que son ya sólidos, que tienen polvo, bueno, ya son polvo básicamente, entonces se puede llegar o se tiene que llegar a diversos puntos. Ujú. Sí. Sí, así. Ujú. Entonces, puede ser durante varios tiempos. Las presas de Jales están ubicadas en zonas muy extensas. Hablamos de tonelajes. Si vemos la gráfica nuevamente, aquí nos habla de toneladas. Entonces, son extensiones grandes de terreno. Dependiendo de la mena que se quiera caracterizar, pues nos puede llevar tiempo mientras hacemos la división, lo que nosotros, como lo dijo Cristian, unidades o cuadrantes, se hace la división y de estos pues se van seleccionando, pero pueden ser grandes extensiones, entonces puede cubrirse en un periodo de tiempo corto, me refiero corto en el que se puedan cubrir varios puntos para muestras simples, tal vez en días, en un mismo mes o dependiendo la necesidad o las condiciones que nosotros encontremos en el sitio, podría distribuirse a lo largo de un periodo de 12 meses, por ejemplo. Muchas gracias. Pregunta de Kevin Raudel. ¿Existe alguna actualización próxima de esta norma 141? No tenemos conocimiento si está en el Plan Nacional de Infraestructura de la Calidad en cuanto a normalización. Me parece que no. Lo publicaron este año, pues, publican 2 veces formas de acuerdo a la ley de la infraestructura de la calidad, pues publican cuáles son las normas que están en revisión y me parece que no está incluida, pero a veces sabemos que sí, de repente hay alguna que está incluida y te dicen que no la están revisando y luego otras que no están y sabes que sí las están revisando. Entonces, hasta donde tenemos conocimiento nosotros, no. Si hubiese alguna situación o algo, bueno, pues ya se los haríamos saber, pero ni siquiera está publicado. Muchas gracias. Mi duda es más que nada cuando tenemos la presa en sí, bueno, lo que me ha tocado ver es que ya está como tal líquida. Y comenta que pues los residuos son los sólidos, como tal tendría que ser la muestra. En ese caso, ¿se tiene que dragar o cómo se toma la muestra? ¿Cuándo es líquida? Ujú. Ok. Claro, cuando es líquida, se toma pues homogenizada, como intentando homogenizar esta parte. ¿Por qué? Porque la parte de los lixiviados puede traer algo ahí, algo que sea de nuestro interés. Comúnmente lo que buscamos va a ser que de alguna salida. De las presas que nosotros hemos vigilado, hemos visto justamente que hay como descargas. De hecho, por eso en la imagen pusimos, permítanme nuevamente compartir, pusimos imágenes como la que sigue, como esta, porque pues esto es justamente una salida de que va conectada de la planta que va conectada a la presa. Entonces, nosotros buscaríamos principalmente tomar de puntos como este. Cristian les mencionaba que es un muestreo sistemático porque nosotros tendríamos que hacer un muestreo durante el periodo de operación
que esté descargando, si fuese de 8, 16 horas, 24, etcétera. Cabe destacar que esto es una técnica que nosotros documentamos basados no en lo que dice la norma, porque la norma no te lo dice. El anexo normativo 1 no especifica cómo tomar las muestras. Entonces, nosotros tuvimos que documentar derivado de revisión de bibliografías, el método SW846, otras normativas que tienen que ver a lo mejor con matriz agua. Entonces, especificamos que lo vamos a hacer de una forma sistemática para que pues sea estadísticamente representativo. Entonces, de puntos como estos y de otros puntos a lo mejor de canaletas en donde pudiera también caracterizarse, pero esto va a depender del objetivo. Principalmente que nos interesa saber cómo está en el punto final cuando ya va la presa, porque aquí es donde podría haber una infiltración. No le escuchamos. En el caso que comentaban que pues el número determinado de muestras se tiene que cuartear hasta llegar a una reducción de 2 kilos aproximadamente. En este caso, ¿cómo sería? ¿Cuánto tendría que ser el volumen de muestra? Ok, aquí cuando es líquida no cuarteamos. No, cuando es líquida se homogeniza. Y como te digo, intentamos llegar a que llevemos de ambas algo representativo de todo este universo. Entonces, Un muestreo de agua, más o ¿eh? menos. Sería como una compuesta de un muestreo de agua residual. Ujú, Exactamente. correcto. Así es el fundamento que nosotros buscamos y así lo documentamos en procedimiento. Ok, muy bien. Ya con eso. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, seguimos con las preguntas en el chat. Pregunta Alex Santiago. ¿Esta norma permite utilizar la metodología del EPA 6200 para la caracterización de jales con presencia de metales pesados, principalmente el uso de analizadores XRF portátiles? Tendríamos que revisarlo y pues le mandamos la respuesta. Nosotros estamos enfocados más al muestreo, pero con gusto podemos revisarlo para poderles dar una respuesta una vez concluido y por correo una vez que concluyamos el webinar. Pero lo que sí es, pues la norma es clara en cuanto a sus anexos normativos de muestreo y de análisis y pide que sea por 2 técnicas, por ICP y por absorción atómica. Eso es lo que sí especifica la norma y describe las metodologías. De hecho, nosotros tenemos acreditada no solo el muestreo, también el análisis. En el caso, bueno, las 2 cuestiones, más la extracción para la determinación de metales por absorción atómica, la determinación del balance del drenaje ácido, el balance de neutralización con la generación de acidez. Lo tenemos acreditado también por el método de la norma y lo que tiene que ver con la extracción, que es un tipo de lixiviación que se hace para generar las condiciones óptimas para determinar la concentración de los metales pesados, a los que vincula la norma 141 con la norma 052. Muchas gracias. Comenta Janet Pérez. Esta norma no hace mención a alguna metodología de medición de metales. Te lo dejo a tu criterio, verifiques la medición de metales por el método seleccionado. Sí, especifica absorción atómica y también ICP, y son métodos acreditables. Las da como opciones, pues, pero al ser una norma oficial mexicana, pues debes de cumplir con la misma. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hay más preguntas, esperamos haberles podido apoyar y que conozcamos un poquito más acerca de los jales mineros. Cristian se encuentra disponible para atender sus dudas en la parte técnica. Yo comúnmente le apoyo, pero él es quien se dedica a coordinar el muestreo. Y pues muchísimas gracias y de verdad, pues agradecidos por la confianza. Marlene. Muchas gracias por su participación, gracias a los ponentes por sus conocimientos. Les invitamos a seguir al pendiente porque a lo largo del año tenemos más webinars, así que estén al pendiente en nuestras redes sociales o directamente con su asesor de ventas.
Recuerden que todos estos webinars se comparten en nuestra página de YouTube. Lo encuentran como Secobam Digital. Ahí van a poder encontrar los webinars de este año, los del año pasado. Y también los invitamos a unirse a nuestro canal de WhatsApp, donde compartimos información sobre esta norma u otras normas, así como los siguientes webinars. Pues les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.